Vamos a dar inicio a la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado en comité para poder escuchar las exposiciones de los señores Michael Hivy y Óscar Santibáñez Letelier, el último director de desarrollo de gas natural de la Empresa Nacional de Petróleo. Le vamos a dar primero la palabra al señor Hivy y posteriormente al señor Santibáñez para que en ese orden nos puedan exponer. Adelante, señor Hivy. Muy buenas tardes. Básicamente lo que voy a hacer yo es una pequeña exposición para poner en contexto a los señores senadores de qué es lo que son los gasoductos virtuales, que es una manera de permitir llevar energía, en este caso gas natural, a zonas que hoy día no lo tienen, zonas extremas, en el caso de Coyhaique. Esto tiene una génesis que la senadora Órdenes conoce, y gracias a ella y al senador Pío yo estoy aquí explicándole esto. Así que, en honor al tiempo, me voy a ir bastante rápido. El gas natural que tenemos hoy día en Chile, la gran mayoría es importado, lo traemos en forma líquida y llega a los terminales de Quintero y de Mejillones. Alguna parte también lo traemos como gas natural en forma gaseosa desde Argentina. Hay una amplia distribución una amplia experiencia en la distribución de gas en distintas zonas. Entre la primera que tuvo gas natural fue Magallanes, la Metropolitana, O'Higgins, Valparaíso, etcétera. Hay aproximadamente hoy día 750.000 clientes que usan. Es un energético que compite directamente con el gas licuado de petróleo, el típico gas de los cilindros, y es una alternativa también para motores mediante algunos procesos de conversión. De hecho, en Santiago, por ejemplo, hay una cantidad no menor de taxis que hoy día funcionan con gas natural. La única zona que tenemos gas natural propio es Magallanes, pero el resto del país dependemos del gas importado. Hay un impacto medioambiental muy importante el uso del gas natural, que es la reducción de las emisiones de distinto tipo. Y aquí, en este cuadro que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, hay una comparación. Como vemos, evidentemente el mejor tipo de calefactor es un calefactor eléctrico. Le sigue el calefactor a gas natural, y si lo comparamos con las chimeneas o salamandras, tenemos prácticamente 6.000 veces la emisión de material particulado y contaminación. Este es uno de los problemas que gatilla, sobre todo, la mayor cantidad de problemas en zonas como Coyhaique, y hoy día lo estamos viendo en Puerto Montt hoy día y en Osorno, y también en Temuco. Entonces, la idea en el fondo es reemplazar todo esto de uso de biomasa, o sea, uso de leña con este tipo de calefactores, a gas natural y permitir así el confort correspondiente. Aquí hay un pequeño análisis de lo que es las alternativas para las zonas extremas, en caso de Coyhaique, cómo son los consumos energéticos. Y vemos principalmente que para el sector residencial, y por eso se produce tanta contaminación, la biomasa, léase leña, es el principal sustento por su precio y por su abundancia. Es un negocio que hoy día mueve más o menos del orden de los 10 a 15 millones de dólares al año en la zona de Coyhaique. También en la zona de Coyhaique tenemos paradojalmente que hay un porcentaje no menor de generación eléctrica a diésel, que también es un elemento contaminante. ¿Cuál es el desafío? De reemplazar la leña y el diésel con gas natural, como una alternativa mucho más limpia. ¿Cómo lo hacemos esto? En agosto del año pasado, la ministra de Energía hizo una exposición acá a esta misma comisión mostrando algunas alternativas para el caso de Coyhaique, en el sentido de traer gas natural o mejorar el tema del uso de la biomasa, pero no planteó una solución la cual está vigente y la cual se está trabajando en Chile en muchas partes, que es lo que nosotros denominamos el gasoducto virtual, que básicamente, ¿en qué consiste? En trasladar el gas natural, que está licuado, y es una forma muy eficiente de trasladar energía,
por medio de algún camión o algún medio de transporte y llevarlo a una zona donde se vuelve a regasificar y se distribuye. Nosotros tenemos un gasoducto virtual, el primero que se hizo, que es Pemuco, que el señor Santibáñez va a explicar un poco más en detalle de qué se trata, que permite hacer este trabajo de llevar el gas natural desde Quintero a la octava región y de esa manera distribuirlo. ¿Qué es lo que es un gasoducto virtual? Algo relativamente simple. Nosotros tenemos, en este ejemplo, está GNL Quintero, que es donde están los tanques allá de gas natural en la zona de Quintero. Ellos tienen una zona de almacenamiento de más o menos, corríjame, señor Conde, 300, algo más de 300.000 metros cúbicos. El de señor GNL. Conde es representante de GNL Quintero, los que operan el terminal de gas natural en Quintero, que también está presente para apoyar la exposición. Claro. Esto funciona en el mismo terminal, aparte de las salidas propias del gas hacia las termoeléctricas y hacia Santiago y Valparaíso, existe lo que se denomina una isla de carga, que es una instalación que permite cargar con gas natural licuado camiones en este caso. Estos camiones viajan a través de la carretera, llegan hasta Pemuco, son descargados y gasificados ahí. Y ahí se produce la distribución de gas. Esto lo hacen por medio de una flota de camiones cisternas que están viajando constantemente en la Ruta 5 y está en operaciones desde el año 2010, si mal no recuerdo. Como complemento hay instalaciones mucho más chicas, alrededor de 50 en nuestro país, que la tienen las distintas distribuidoras. Y así abastecen ellos con gas natural calderas en instalaciones industriales o en distribución de ciudades, como es el caso de Puerto Montt, Osorno, Talca, San Felipe, Coquimbo, etcétera. La adecuación de este gasoducto virtual para poder llegar a zonas extremas es mediante el reemplazo de los camiones por contenedores o criocontenedores, que son contenedores que tienen las mismas dimensiones, exactamente lo mismo que vemos en los buques, con la diferencia que están fabricados especialmente para contener un líquido que está a menos 160 grados. Estos contenedores cumplen con todas las normas de transporte y acuerdos de transporte suscritos por nuestro país. Vale decir, lo mismo que vemos en las carreteras, con contenedores cerrados, se puede hacer con estos contenedores trasladando gas natural licuado, con precios que son relativamente variables, entre 80 hasta 150.000 o más, según el tipo de tamaño que tenga y aplicación. Quiero mostrar ahora un video, dura aproximadamente 2 minutos, de una implementación de un gasoducto virtual hecho en Portugal. La gracia que tiene esto es que es exactamente lo mismo que nosotros queremos hacer aquí en Chile. Hay un terminal marítimo, ahí están los contenedores a los cuales yo me refiero, que son los que permiten llevar el gas natural licuado. Se cargan exactamente igual que un contenedor, no tiene ninguna cosa extraña. Viajan por carretera igual que lo hace cualquier cosa. Aquí en Chile, nosotros, como decía recién, estamos acostumbrados a ver las cisternas, pero esta es una versión transportable de una cisterna. Viaja desde el terminal de Sines, que está a donde llega el gas natural, a Lisboa, desde donde son embarcados. A bordo de un buque, en este caso un carguero dedicado exclusivamente para esta aplicación.
De ahí el buque viaja aproximadamente 2 días, un día y medio, hasta la isla de Madeira, que es una posesión de Portugal en el Océano Atlántico. En Madeira se sigue exactamente el mismo procedimiento, se descarga igual que cualquier vehículo, que cualquier contenedor, y son transportados también por camión hasta la zona donde se va a utilizar. Ahí llega a una planta satélite, que es una cosa similar a lo que está en Pemuco. Ellos tienen una flota de aproximadamente del orden de los 55, 60 de estos contenedores para abastecer la isla de Madeira. En este caso, solamente está destinado a la generación eléctrica. No, por su latitud no tiene un problema de calefacción o de necesidad de otro estilo. Pero los de Pemuco van directamente por camión. Por camión, sí, sí. No, aquí no hay todavía ninguna cosa implementada y eso es lo que queremos promover en el fondo como una alternativa de llegar a la zona. Aquí básicamente está la replicación del ejemplo de Madeira a nuestra realidad. Se carga en Quintero, en algún puerto de los que tenemos acá, Quintero, San Antonio, Valparaíso, cabotaje, traslado hasta el puerto destino, se descarga, se traslada y llega a la planta satélite que está en su lugar de destino. Esta solución puede constituir una alternativa para Coyhaique u otras zonas extremas en las cuales haya problemas de llegar con combustible o depender de Argentina, por ejemplo, que no es la idea. Es replicar el modelo de Pemuco, pero en forma marítima. Ahora, hay un elemento bien importante que es la externalidad positiva. Al pensar en Coyhaique y generar un flujo, nosotros inmediatamente habilitamos todo lo que es el cabotaje. Le damos una base para poder mejorar los costos. Hoy día hay algunos problemas de frecuencia y de altos costos, pero asegurando una carga, que en este caso sería el gas, se habilitaría esto como una alternativa de mejorar el cabotaje y obviamente bajar los costos hacia las zonas más extremas donde hoy día llegar no es barato. El modelo de negocios que se representa esto está en ENAP, por una parte, que es el propietario del GNL Quintero, que es el operador de toda la instalación y que está en condiciones de generar las reformas operacionales para poder cargar contenedores. Después está todo el tema del cabotaje, o en este caso lo denominamos freight forwarder, que son los encargados de mover los contenedores desde el puerto de origen al puerto de destino. Y finalmente una distribución que hay que hacerla en forma local, vía red, igual que se hace en las ciudades o distintas. Ahí está parte de lo que es el efecto que genera en el cabotaje, el mejoramiento de la logística. Es una preocupación permanente porque hay falta de regularidad en la carga. Esto, al tener consumos relativamente parejos de energía, tendríamos la ventaja de dar un piso para lo que es el transporte marítimo. Yo aquí hago algunas referencias a ENAP. El señor Santibáñez va a ahondar más en eso, pero básicamente esto representa para ENAP una alternativa de cumplir parte de sus objetivos que establece en su página web y en su declaración de principios. GNL Quintero, tal como lo mencioné, también está disponible a hacer los ajustes necesarios. La distribución y generación eléctrica que la hacen las empresas tradicionales han mostrado disposición a considerar la distribución de gas natural.
En el caso de Aysén, están las 3 compañías de gas licuado presentes y al menos una sí ha demostrado interés en participar en este proyecto y hacer la distribución como lo están haciendo en otras zonas. ¿Qué significa como inversión solamente en la etapa de distribución? Del orden de los 12 millones y medio de dólares, si es que llegamos del orden de 7.000 clientes. Estos números en base a alguna experiencia que tengo yo trabajando para Metrogas en proyectos similares de concesiones en distintas zonas como Copiapó, San Felipe, etc. Y eventualmente la generación eléctrica con la conversión de los equipos que hoy día funcionan a diésel en base a gas natural. Hay algunas condiciones evidentes para poder hacer un cambio en la matriz energética. Para que esto funcione realmente tiene que haber una traslación forzada del uso de leña hacia fuentes más limpias, para darle sustentabilidad al proyecto, porque evidentemente si nosotros llegamos solamente con el gas y se sigue usando leña, por costo la leña va a seguir ganando. Eso es una realidad y no vamos a resolver el problema de fondo que es la calidad de vida de los habitantes de Coyhaique. No es nada nuevo porque en algunas partes en Santiago ya lo hemos visto, en que, por ejemplo, las fuentes móviles, cuando hay exceso de contaminación, simplemente están prohibidas. O sea, fuentes fijas como salamandra, chimenea y ese tipo de cosas. Por lo tanto, ¿existe algún precedente dentro de nuestra ordenación jurídica como para poder limitar el uso de la leña y forzar el uso de gas natural? Evidentemente que también esto implica algunas facilidades para la instalación de las redes. Un elemento importante es la permisología, pedir los permisos, pagar los derechos que evidentemente encarecen cualquiera de estos tipos de instalaciones. Aquí hay un pequeño análisis de lo que sería un proyecto, esta es una visión de tipo carnicero, quiero ser bien franco, pero estima una cierta cantidad de habitantes, unos potenciales clientes que serían del orden de los 7.000 y algunas estimaciones de consumo basados en algunas experiencias propias. Punta Arenas tiene una realidad distinta, pero tenemos que asimilarnos que vamos a tener condiciones de frío y condiciones de exigencia, y ahí hay una estimación general bastante aproximada. Esto evidentemente es una ingeniería muy básica, pero nos permite formarnos una idea de lo que significa este negocio. Todo esto para decir, oye, ¿con cuántos contenedores tenemos en régimen? ¿Cuál es la necesidad en régimen para abastecer esto? Y se estima en el orden de los 75. O sea, estamos hablando, si es un promedio de $100.000, estamos hablando de otros 7 millones de dólares que habría que invertir para poder abastecer de gas natural, considerando los que están en viaje, los que están parados, los que esperan carga. Ahí tenemos un cálculo, considerando algunos valores de cuánto llegaría en condiciones normales. Suministro a un precio referencial de $7 el millón de BTU, es una medida técnica, pero está transformado aquí a metros cúbicos. Y estamos hablando en promedio de un gasto de $135.000, que sería lo que requeriría cada hogar en Coyhaique. Hoy día, si mal no recuerdo, son del orden de los $70.000, $65.000 en leña lo que se gasta. Si a eso le sumamos algún tipo de subsidio como es el transporte del fondo espejo, podríamos reducir los costos y bajarlo, de manera a llegar a lo mejor a un valor probablemente del orden de los $550 el metro cúbico. Abajo están los precios
que hoy día están vigentes, 860 pesos aproximadamente el metro cúbico en Santiago y afortunadamente para la región de Magallanes 105 pesos, que también hay un subsidio si mal no recuerdo. Y las conclusiones, se puede implementar este tipo de solución, se puede llegar con contenedores a las zonas de consumo. ¿Ah? Hay exitosas experiencias de gasoductos virtuales también con buques. Hoy día se alimenta, por ejemplo, Puerto Rico, Hawái, algunas islas en Malasia, y nuestros vecinos también están en la misma onda de poner gasoductos virtuales. Así que, y la otra ventaja es la externalidad positiva que favorece el cabotaje. Yo creo que es tremendamente importante destacar eso porque es un efecto secundario muy bienvenido para este tipo de aplicaciones. El tema de tarifa, evidentemente, que tiene que ser analizado con más detalle y buscar la mejor alternativa. Eso ya es un tema resorte de la autoridad económica de facilitar algún tipo de subsidio o algún tipo de facilidad para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas que están haciendo patria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Higgui. Se ofrece la palabra a los senadores. Senador Bianchi. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a quienes hoy día nos acompañan. Yo estoy acá porque tengo un sentimiento de buscar la manera de poder contribuir y colaborar con nuestros más cercanos vecinos en la región, efectivamente, de Aysén, particularmente con Coyhaique. Y esta preocupación la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, me voy a aprovechar de la presencia de ustedes para hacer algunas consultas que me interesa despejar. En primer lugar, la pregunta que uno se hace: ¿por qué Chile le compra el gas a Indonesia u otros países? En Magallanes, la empresa nacional del petróleo puede distribuir gas, por ejemplo, a Coyhaique. Yo valoro lo que hace Quintero, sin lugar a duda. Pero ¿por qué tendría que ser Quintero y no Magallanes la región que pudiera perfectamente distribuirle gas a la región de Coyhaique? Es más, está la cuenca austral. Uno podría perfectamente, ¿no es cierto?, llevar gas por la cuenca austral y entregarle a través de Argentina, devolverle el gas, y esto es absolutamente aplicable, el gas a nuestros vecinos de Coyhaique. El gas a boca de pozo en Magallanes, ENAP le dice al Estado: mire, sacar gas nos cuesta a boca de pozo $8 y algo. Y corríjame, por favor, si estoy equivocado. Luego, ENAP le vende a Metanex a menos de $4 el metro cúbico. Entonces uno puede preguntarse por qué hay un subsidio que se valora, pero ¿por qué la ENAP no ha transparentado el negocio del gas y la venta a la empresa canadiense Metanex versus los que nos cobra a nosotros en Magallanes, que es casi el doble del valor que le cobran hoy día a Metanex? ¿Ese contrato cuánto expira? ¿Cuándo termina el contrato con Metanex? Porque es importante aclarar hasta cuándo ENAP y el Estado chileno va a subvencionar el gas que le está vendiendo a una privada. Entonces, yo entiendo el traslado, el cómo se hace la operación que usted viene a exponer acá, pero me costaría entenderlo de mejor manera si hubiese la misma operatividad desde la región de Magallanes con la región de Coyhaique. ¿Por qué tiene que ser Quintero? O sea, no digo que no, pero hay una posibilidad. Magallanes genera el suficiente gas para su consumo, pero también para poder distribuir, por ejemplo, a la región de Magallanes. Ese gas está. ¿Y por qué ENAP le compra gas a otros lugares del mundo y no hace que pueda, de alguna forma, potenciarse mucho más a la propia ENAP desde la región de Magallanes, incluso pudiendo abastecer a la planta de Quintero? Esas capacidades están. Bueno, el por qué no se hace. Ingenieros y funcionarios de la ENAP señalan de que históricamente se ha querido de alguna forma, en algún momento, privatizar la ENAP y hacerla que sea poco eficiente. Y voy a entregar un ejemplo. Gregorio, la refinería de Gregorio, del mes funciona menos de una semana. Y la hacen funcionar una semana para que sea deficiente y no eficiente.
Y nosotros desde la refinería de Gregorio perfectamente podríamos refinar combustible. Y ese mismo combustible entregárselo a nuestros vecinos de Coyhaique y para el consumo de nuestra propia región. Entonces, ahí hay un par de... Mire, yo no quiero profundizar ni entrar porque ustedes tienen la expertise que yo no tengo en esta materia. Pero desde el conocimiento que yo tengo sería bueno que ustedes me pudieran aclarar las preguntas que le he podido hacer. Y sobre todo, por supuesto, aquí la presencia por parte de ENAP, del gerente de gas y energía. ¿Cuándo vence ese contrato de Metanex? ¿Por qué se le cobra la mitad del valor del gas residencial? ¿Y por qué ENAP le dice al Estado chileno que sacar gas a boca de pozo cuesta casi $9 versus lo que se le está vendiendo a esa empresa privada? Muchas gracias, senadora Bordenés. Muchas gracias, presidente. Saludar a Michael Hibby y al resto de los invitados que nos acompañan hoy día en la Comisión de Zonas Extremas. Y agradecer vuestra disposición también, presidente, por tocar temas que a mi juicio son bien estratégicos, porque cuando hablamos de zonas extremas en general, se establece que la gran brecha al desarrollo de la zona extrema son los temas de conectividad, mejores servicios de conectividad y de infraestructura. Yo estoy convencida que la región de Aysén hoy día su principal brecha es energética. Hemos avanzado mucho en temas, sobre todo conectividad vial, en infraestructura portuaria y ahora mejorando significativamente la puerta de entrada a la región a través del mejoramiento del aeropuerto de Balmaceda. Pero más allá de la contaminación ambiental, que es un tema de salud pública, que nos tiene con alerta sanitaria, con planes de contaminación ambiental, y donde sabemos y tenemos la certeza que los instrumentos de gestión ambiental tienen un horizonte de 10 años, y aún así no tenemos la certeza de que el recambio de calefactores, la aislación térmica y la educación ambiental van a garantizar mejorar la calidad del aire. Y ahí aprovecho de comentarle, yo incluso inicié una campaña que se llama Gas para Aysén. Junté 15.000 firmas en una población de 100.000 habitantes. Las entregamos al ministro del Interior, producto de eso después la discusión presupuestaria, y agradezco también siempre el apoyo que he tenido del senador Bianchi. Lo instalamos en la discusión presupuestaria y se estableció un acuerdo que el Ministerio de Energía iba a analizar las distintas fuentes. Acá no había una obsesión con el gas, aun cuando yo creo que es una buena solución, esa es una opinión personal, pero que se analice la hidroelectricidad, la viabilidad del gas y de otras alternativas para tener una fuente energética que sea limpia, eficiente y que ayude a descontaminar principalmente la ciudad de Coyhaique. Y en ese sentido, yo siento que a los chilenos nos cuesta dar pasos grandes, lo hacemos de a poquito. Y recuerdo una conversación, esto es solo una anécdota, pero el gobernador Chubut un día me dice, nosotros cuando decidimos pavimentar, Jimena, pavimentamos. Más allá que es más fácil por la geografía. Nosotros vamos de 10 kilómetros y ahí vamos con un programa. Creo que en el tema energético nos ha faltado la misma voluntad política, porque acá hay una solución, hay experiencia. Y evidentemente nosotros miramos a la región vecina que es Magallanes, porque a mí me han respondido sí, pero ellos tienen el gas, es propio de su territorio, pero tampoco estamos tan lejos, o sea, se puede hacer una inversión que permita dotar de gas a la región de Aysén. Es más, en los 70 se construyó una planta gasificadora en Chacabuco. Y no... Bueno, después fueron las variables políticas las que impidieron el desarrollo de ese proyecto, pero no fue una viabilidad técnica. Existe una glosa presupuestaria, porque ahí hay varias preguntas que quizás no son para ustedes, tienen que ver más con el Ejecutivo. Existe, todos los años aprobamos una glosa presupuestaria que va al Ministerio de Energía, se deriva a la ANAP, y por eso los 100 y tantos pesos que cuesta el metro cúbico ahí de gas natural. Entonces, yo pediría, presidente, primero que el contenido de esta reunión lo informemos al Ejecutivo y veamos el formato, porque no existe, yo espero que este año exista una definición. Estos son los escenarios y estos son los costos. A mi energía nunca, en las distintas entrevistas que he tenido, me ha dicho que esto es una mala idea. No lo ha dicho, pero tampoco ha dicho que es exacto. Entonces creo que ese espacio de incertidumbre desde lo político ya es necesario romperlo. Algunos argumentan el tema, vamos a seguir con los combustibles fósiles. La verdad, yo nunca he escuchado a un magallánico quejarse. Mi respuesta a los vecinos nuestros. O sea, supongo que si lo han usado, nunca he escuchado a un magallánico quejarse de su sistema de calefacción. Siento que las condiciones son las mismas. Por eso digo, no tengo una fuente definida, pero a mí esta me hace mucho sentido. Creo que las condiciones insulares, Williams me aparece ahí como quizás la deuda de la región de Magallanes. Y creo que ha faltado osadía política de verdad para decir,
veamos los grandes proyectos, porque si no terminamos subsidiando GLP. O sea, lo que no quiero, prefiero quedarme con el plan de descontaminación ambiental y saltar algo grande que seguir con esta suerte de cachureo a veces que no, nos compramos y lo celebramos un rato, pero no dan el ancho. El full electric en una región donde hay agua es un concepto que yo para nada evado, todo lo contrario, creo que es un horizonte, pero no he conocido ningún proyecto que hable de esa viabilidad y que genere, porque la otra barrera de entrada y estudio, nosotros nos dejamos la leña no por un tema cultural, que igual nos gusta el tipo calora, pero es por el costo de la energía. Los combustibles, la electricidad son, pues triplican, o sea, no da. Entonces tiene que haber intervención del Estado, no hay otra. Lo mismo que ocurre en Magallanes. Si logramos eso, yo creo que la región, y además no es una medida para Coyhaique, yo he insistido que la medida tiene que ser regional porque es brecha de desarrollo. La industria no se ha instalado, y lo dicen, yo fui intendente regional, por el tema energético. Entonces, ampliar esta conversación y ver una salida. Yo veo con muy buenos ojos el tema del gas natural. Y además, alguna vez se pensó, esto no es una idea nueva, y creo que los antecedentes que ustedes nos presentan, obviamente, que lo hacen viable. Mi pregunta técnica tiene que ver en la ciudad, ya con la localidad, cómo se implementa a través de una red de cañerías, cómo funcionaría ese modelo. Muchas gracias. Gracias, senadora Órdenes. Le vamos a dar la palabra entonces al señor Óscar Santibáñez Letelier, director de Desarrollo de Gas Natural de la Gerencia de Gas y Energía de ENAP, para que pueda hacer su presentación y también hacerse cargo de las preguntas, si lo estima durante su presentación o al término, que han hecho las senadoras y señoras senadoras. Santiago. Sí. Pero de pocos días más, ¿no? Sí, no sé. Bien. Entonces notificaríamos, a ver, tenemos un acuerdo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 12. ¿Podemos tomar? Porque hay otros que no están y dijeron que sí algunos. Sí, no por eso, pero como acuerdo ahora. Con 6 podemos tomar el acuerdo. Sí. Podemos Con comprar 8, los pero 6. ya están los 8. Ya. A ver, ese momento. Hay 8. Señor presidente, Por favor, adelante, señor Santibáñez. muchas gracias por el tiempo. La presentación con la que voy a partir es una presentación que ya muchas de las cosas que Michael ha dicho están expresadas. Así que vamos a aprovechar un poco el tiempo para discutir algunos de los temas con los cuales, por lo menos dentro de las cosas que están dentro de la competencia de la Gerencia de Gas y Energía, les podemos compartir. Algunas que definitivamente no, pero las que sí conocemos sí les podemos orientar. Bueno, como les dijo Michael, básicamente un gasoducto virtual es un arreglo logístico que lo que apunta básicamente es a resolver un problema de suministro en una localización aislada. En resumidas cuentas, y esto está siendo ocupado en distintas partes del mundo, en distintos formatos, lo que mostramos acá es un formato terrestre que puede ser, como bien decía Michael, con isocontenedores por carretera, puede ser por cisternas por carretera o ferrocarriles, cosa que también lo vamos a ver, y en algunos casos marítimos, tanto en pequeña escala como en isocontenedores en transporte estándar. ¿Dónde hemos visto esto? Básicamente en el caso internacional, en islas como Madeira, en Noruega. Es un caso muy interesante conocer cómo ellos han desarrollado esto, y básicamente en otros puntos como la generación eléctrica fuera de la malla normal de generación, ¿sí? ¿Por qué razón se hace GNL? Y esto es bien importante entenderlo, se los comentó Michael, pero creo que es importante. El GNL es un producto que toma el gas natural en condición gaseosa y lo, voy a decir, achica, ¿sí? Lo licúa. Lo licúa a condición criogénica menos 160 grados y reduce su volumen 600 veces. Entonces, en un metro cúbico geométrico de un camión caben 600 metros cúbicos gaseosos. Esa es la gran ventaja que tiene esto, ¿sí? Un elemento muy importante, y eso también es clave a reconocer, es que toda la logística entera, desde el granel más grande, desde el barco de GNL más grande, que tienen los cataríes, por ejemplo, hasta el último camión más chico o la planta satélite más pequeña, es una tecnología total y absolutamente probada y muy segura, que es una gran ventaja que pocos combustibles tienen hoy día.
La disponibilidad del GNL en el mundo hoy día ya es masiva. Antes era un mercado bastante selecto, ¿sí? Solo los japoneses, coreanos, los americanos en su momento y los europeos compraban. Hoy día esto ya se ha masificado. La producción está hoy día del orden de 30 plantas en el mundo produciendo GNL, desde nuestros amigos peruanos hasta en Rusia, en el medio del Ártico. Hemos visto desarrollos en el Golfo de México de manera muy importante. Estamos en Chile recibiendo una parte importante de nuestro suministro desde Estados Unidos, lo cual además tiene una ventaja económica que no tiene arancel. El resto de nuestro GNL, y a diferencia del resto de todos los combustibles que importamos, tiene el arancel. ¿Qué hace esto además? Que el GNL, por ser un producto que nace a partir de voy a decir así, el resultado de una producción en que el gas natural es por llamarlo así, una basura, no servía, antiguamente se quemaba, cuando uno mira las torres antiguas se estaba quemando, bueno, hoy día hay un mercado que permitió tomar esa, comillas, basura, meterla en un barco, meterla en un gasoducto y mandarla a los mercados. Y eso hace que el precio sea muy competitivo. Hoy día estamos viendo que el GNL compite en el mundo prácticamente contra cualquier combustible, incluso contra los petróleos pesados producidos por la refinería. En enero del próximo año viene una modificación importante en las normas de emisiones de azufre del transporte marítimo a nivel global. Eso tiene 3 formas de resolverse. Una de ellas es a través de GNL. Va a haber un impacto importante en el desarrollo del GNL y tenemos que estar preparados como país para resolver eso. Adicionalmente a eso, y como les menciono en la línea final, este es un combustible que tiene, de todos los combustibles hidrocarburíferos, es el que tiene las menores emisiones de CO2, tiene las menores emisiones de azufre, de nitrógeno y sobre todo de material particulado. Yo los invito, les voy a mandar, si es posible, señor presidente, les voy a mandar una presentación que hizo en el encuentro de la International Gas Union aquí en Santiago hace un mes atrás, un especialista en que se discutía mucho acerca del CO2 y él toca el punto del material particulado, que es realmente lo más complicado que tiene la contaminación, más que el CO2. Bueno, ¿contra qué nos enfrentamos nosotros? Normalmente cuando tenemos un proyecto de esta naturaleza estamos luchando por combatir gas natural que viene a través de un gasoducto, gas natural comprimido que se produce en un punto cercano, relativamente a menos de 200 o 300 kilómetros, y eventualmente el propano-butano, lo que nosotros entendemos como el gas licuado, ¿sí? Que es GLP, alternativas todas que están disponibles para llegar a Coyhaique. Y eso es importante que lo sepan. Desde voy a decirlo así, desde Quintero, desde Gasoducto del Pacífico, desde la zona patagónica en Río Mayo, de Argentina, y también desde Magallanes, es posible llegar con cualquiera de estos 3 productos y con GNL. Entonces, con GNL. Gas natural licuado. O sea, podemos llegar con cualquiera de estos productos, dependiendo obviamente de los costos que involucre, pero técnicamente es posible llegar a cualquiera de estos puntos, y particularmente a Coyhaique, con estos productos. Les comenté el caso Noruega. Lo que ustedes ven ahí son las instalaciones que los noruegos desarrollaron a partir del gas natural. Esta es una empresa que hoy día la compró Shell, pero básicamente lo interesante es ver el mapa de arriba, el mapa rojo, que muestra la intensidad de las descargas que existen en la zona de Noruega respecto del GNL, en pequeñas plantas como la que ustedes ven en la foto, que reciben el GNL y lo vaporizan para entregarlo a los clientes domiciliarios que están en toda la costa de Noruega. Y esto se está replicando, como les decía antes, en Suecia, en Finlandia, en el norte de Europa en general y con mayor razón en algunas zonas más extremas. Hay un caso bien interesante que no está acá, básicamente porque no hay mucha información, es en Indonesia. En Indonesia esto está hoy día vigente, se está moviendo mucho GNL, ellos tienen producción propia, pero no tienen acceso a mover gasoducto y por lo tanto usan esta herramienta. Les puse acá el mismo caso que puso Michael respecto del multimodal de isocontenedores en Madeira. Es muy interesante, creo que el video es esclarecedor. Este modelo perfectamente se podría ocupar para Coyhaique. Sí hay que considerar una cosa importante, que la planta satélite que se destina a esto es una planta importante, más o menos debería ser una planta equivalente a la que hay en Pemuco, ¿sí? No es una inversión sustancial, pero sí importante que hay que considerarla.
Este es el caso de Japón. Japón tiene transporte isocontenedores vía ferrocarriles, que también es un modelo que se pueda implementar. A la puerta de GNL Quintero, por ejemplo, existe un ferrocarril que está en uso, que llega perfectamente, esa línea llega hasta Puerto Montt, y por lo tanto podría haber un transporte también de isocontenedores hasta Puerto Montt. Nosotros hoy día desde Quintero estamos moviendo GNL vía camiones por cisternas criogénicas hasta Puerto Montt para un cliente que está en la zona de Pargua, ¿sí? Cementos Biobío. O sea, le llevamos todos los días camiones hasta Pargua. Finalmente, contarles como caso exitoso en el mundo, nuestra PCR Pemuco, que es un orgullo para nosotros. Movemos una cantidad importante de camiones al día, llegamos a mover 25 camiones diarios desde Quintero a Pemuco, camiones que recorren más o menos 600 kilómetros y 600 de vuelta. Vaporizamos todo el consumo de la refinería, que son del orden de los 400.000 metros cúbicos por día, y todo el gas que consume Gasur, que es la distribuidora local en la zona de Concepción, y el gas que consume Inergy en el mundo industrial. Vale decir, esta es una de las operaciones terrestres más grandes del mundo en términos de GNL. Existen muchas operaciones importantes, pero probablemente en el punto a punto esta es la más importante. Recorremos del orden de los 7 millones de kilómetros al año y además tenemos el orgullo de poder decir que tenemos 0 accidentes en este trayecto, lo cual significa que es muy importante. Y en general, y creo que Ricardo lo puede validar, el GNL es un combustible muy seguro, los estándares son por sobre todos los estándares del resto de los combustibles. Nos podemos quedar muy tranquilos cada vez que construimos una planta como Quintero, cada vez que hacemos una PCR como Pemuco o cada vez que anda una cisterna de estas en la calle. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santibáñez. Señor Chaguán tiene la palabra para su pregunta. Yo me preocupo cada vez que NAP anuncia un proyecto. Y yo quiero decirlo con toda franqueza, porque han demostrado ser de verdad irresponsables desde el punto de vista medioambiental. Muy irresponsables. A mí me tocó, presidente, para que usted sepa, pedir que por primera vez el Consejo de Defensa del Estado demandara a una empresa del Estado. Una solicitud mía, formal, al Consejo de Defensa del Estado. Y logramos que hoy día tuviésemos justamente un lugar de preservación en la desembocadura del río Aconcagua. Yo, de verdad, que yo miro con desconfianza, y créanme que voy a ser el primer fiscalizador de cada uno de sus proyectos. Porque tengo una mala experiencia con ustedes. Que no haya, y quiero decirlo porque la verdad es que acá vienen a plantear proyectos que son emblemáticos. Yo voy a alertar a los parlamentarios de la zona para que efectivamente se hagan todos y cada uno los seguimientos de todo el trámite de cada uno de las permisologías ambientales, porque yo a ENAP le tengo profunda desconfianza. Profunda desconfianza. Más aún, quiero decir que no es posible que una empresa, que es la mayor emisora de material particulado, en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. En mi comuna, Concón, la tiene declarada zona saturada. Emisión de material particulado. Más emisión hay de material particulado en Concón que en Quintero y Puchuncaví. Entonces quiero decir que yo de verdad, yo espero que ustedes empiecen a demostrar coherencia, primero en Quintero y Puchuncaví. Cuando empiezan a demostrar algo de cuidado por el medio ambiente en Quintero y Puchuncaví, vamos a poder hablar. Pero de verdad yo quiero decirle al presidente, yo a ENAP no le compro ningún cuento. Y yo quiero señalarlo acá públicamente en una sesión. He presentado cada uno de los recursos de protección contra ENAP y yo tengo una profunda desconfianza de la empresa. Y yo todavía, llegó un gobierno distinto, todavía no he visto ningún cambio en la planta Concón, ninguno. Ni su planta ejecutiva, todavía no veo. Están los mismos de siempre. El primer gobierno, Bachelet, Piñera. Yo miro con mucho recelo lo que haga ENAP y yo voy a estar permanentemente vigilante. Y yo espero que esta zona en la cual se pretenden instalar, que es una zona supuestamente prístina, porque hay que ver, voy a revisarla, pero yo voy a ser el primer fiscalizador de este proyecto, presidente.
Muchas gracias, senador Chaguán. Sí, ha sido muy franco, pero lo que precisamente estamos tratando es el cambio de la matriz. Yo creo que el hecho de haber visto ejemplos exitosos de otros países, el caso de Portugal con la isla Madeira, estamos hablando de un cambio totalmente distinto, es cambiar la matriz energética. Perdón, con esto termino. Para ir a la comisión. Lo que pasa es que pareciera, en Noruega hay noruego. En Noruega hay noruego. Parece que en ENAP tenemos un problema. Bien, gracias, senador Chaguán. Senadora Órdenes, y después escuchar a Sí, la para no los perder el comentarios. norte de porque además quiero hablar como integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Hemos sido bien activos en el seguimiento, los procesos de fiscalización y las denuncias respecto al caso que se refiere al senador Chaguán, que es Concón, Quintero y Puchuncaví. Esta conversación no pretendo, desde el punto de vista analítica, separarla, pero precisamente el horizonte es otro lo que estamos pretendiendo en la región de Aysén, porque nosotros tenemos, usted hablaba que es una zona prístina y es verdad, pero enfrentamos la paradoja de que tenemos la ciudad más contaminada de Latinoamérica, o al menos siempre está en los 3 primeros lugares del ranking, si no es la primera, la tercera. Entonces, una alternativa es esta. Por eso yo hablo como integrante de una comisión donde hemos citado al directorio de ENAP y entiendo que el senador Chaguán también ha sido testigo de eso, para que tampoco se piense que hay un doble estándar en esto. Creo que sí es importante que revisemos cuáles son las alternativas, porque hay ciudades que no son todas las ciudades del sur del país tienen este problema. Que nosotros estemos en el ranking, pero Padre Las Casas, Temuco, Osorno enfrentan la misma realidad. Y Magallanes siempre, a mí me parece, yo quiero mucho a nuestros vecinos, porque tenemos valores compartidos, una cultura común, pues la calidad de vida es distinta. Y no es distinta solo por la glosa presupuestaria. Por eso digo, si yo miraría como ejemplo acá, no Quintero, miraría Magallanes, es lo que hemos hecho los ayseninos. Y en ese ejercicio a mí me parece que hay que estudiar la viabilidad, no la propuesta que estamos haciendo no tiene otro sentido y propósito que no sea eso. Quería dejarlo claro y evidentemente que por el rol que cumplo voy a ser la primera en estar fiscalizando que cualquier fuente energética nueva cumpla con los estándares y sobre todo el horizonte es mejorar los temas de contaminación. Muchas gracias, senadora. Senadora Insulza. Yo la verdad es que creo que la crítica del senador Chaguán es válida en el sentido de que, al parecer, en la zona en la cual se genera el tránsito, y yo me imagino que fundamentalmente por la presencia de la refinería de petróleo, ahí, o sea, más que por este transbordo de gas, ¿no? El problema es grave. Ahora, interesa también decir, yo tuve la fortuna de estar la semana pasada, hace 2 semanas atrás, separado por 3 días, en Temuco y en Pemuco. Y la diferencia de una letra es realmente impresionante, ¿no? Porque la verdad es que el grado de contaminación en Temuco es una cosa intolerable. Y es una razón muy simple, que tiene que ver con la forma de vida de la región y con los recursos que tienen. O sea, en Temuco no tienen otra alternativa sino calentarse y cocinar con leña, porque todas las demás formas son muy caras, pues. Con electricidad están fregados, no tienen plata para eso. Entonces, si se puede buscar alguna forma de darle gas limpio o darle calefacción limpia y mejorar sustantivamente el problema ambiental, ciertamente no hay donde perderse en esto. Ahora, otra cosa es que tengamos que tener cuidado de dónde generamos el producto y también vigilar mucho a la empresa que tiene el producto. Pero como digo, no creo que nosotros tengamos otra solución en realidad para el sur de Chile en general, y no estoy hablando solamente de Coyhaique y de Aysén, estoy hablando también, como digo, de Temuco y de toda esa zona. No tenemos mucha solución sin el gas, ¿no? Por cierto, yo quisiera, digo francamente, importar ese gas de otra manera, como lo hacíamos hasta algunos años atrás con Argentina, pero eso se transformó en un momento determinado en una fuente poco confiable, ¿no? Nos quedamos, para decirlo en términos chilenos, nos quedamos acachados con un montón de cañerías por las cuales no entraba el petróleo. Menos mal que no hicimos el gasoducto que se pretendió originalmente, para serle bien franco, el que a mí me gustaba, que pasaba por Neuquén y se venía dejando gas por todo el sur de Chile hasta Santiago. Y predominó la receta capitalista de hacerlo por Santiago directamente desde Mendoza, con lo cual nos ahorramos un montón de plata, pero algunos decían, ¿qué pasó con las regiones? Bueno, las regiones en realidad se salvaron de quedarse con los caños
con los caños vacíos. Pero igual creo que es el gran tema de este país. Y si no tenemos gas nosotros, el gas tenemos que traerlo, yo estoy de acuerdo en eso. Claro, ahora con todos los resguardos que sea necesario y con todas las supervisiones que tanto la senadora Órdenes como el senador Chaguán nos puedan proporcionar y muchos otros. Gracias. Gracias, senador Insulza. Efectivamente, vamos a concederle la palabra al final a nuestros expositores por si quieren cerrar con alguna de las ideas. Solamente hacer una reflexión. La dependencia energética de Chile es estratégica y se resuelve por mar. De hecho, las grandes energías llegan al Chile y perfectamente se pueden mover por mar. Por lo tanto, nuestras zonas extremas, que son estratégicas, tienen que tener la capacidad de recibir el mismo estándar que se tiene en el resto de Chile. No puede ser que una región nuestra esté en esa condición y que esa contaminación vaya avanzando. Chile tiene compromisos medioambientales que va a cumplir y este año va a ser sede de la COP25. Tenemos que ser capaces de demostrar que lo hemos hecho mal lo podemos hacer bien. Y efectivamente ese compromiso hay un antes y un después. Y ese antes y después ocurrió el año pasado, ya lo vimos. El compromiso del gobierno del presidente Piñera va por ese lado, el buscar una solución con planes de descontaminación, donde estas energías, tal como se ha mostrado, son las que más nos acercan a un combustible fósil, pero ambientalmente el más recomendado. No debemos entonces dejarlo afuera, estudiarlo con bastante precaución. Vamos a pedirle que nos remitan después oficialmente los documentos que nos han mencionado y se le ofrece la palabra ahora para que puedan cerrar con los últimos comentarios. Gracias, señor presidente. Yo quisiera comentar básicamente en base a las preguntas que hicieron los senadores. Primero, ENAP no tiene un proyecto. Eso es bien importante explicarlo. Nosotros no tenemos un proyecto, estamos mirando las distintas zonas del país donde eventualmente el gas, ya sea por gasoducto, por camiones, por barcos, puede ser interesante como negocio para ENAP, pero el foco está puesto hoy día en explorar alternativas. No tenemos un proyecto, senador, para hacerlo bien concreto. Después voy a hablar como ingeniero chileno y a pesar de que no tenemos noruegos acá, sí tenemos ingenieros chilenos y sí tenemos ingenieros de buen nivel. Y yo lo invito de verdad a creer que lo que hemos construido con ingenieros chilenos es de buen estándar. Si hemos tenido algún defecto como compañía o como ingeniería chilena, obviamente lo podemos corregir, pero no está en el ánimo. Y créame que es así, que la ingeniería chilena es de buen nivel. Y los que estamos sentados acá y que somos ingenieros chilenos nos sentimos orgullosos de eso. Gracias. Aún no lo conozco muy bien. Reputación de ser extraordinariamente potente. Por eso se lo digo. Y me gustaría agregar que lo que he presentado es una idea para buscar una solución a un problema real que tenemos como país. Tenemos un problema de abastecimiento energético, tenemos un problema que tiene además asociado externalidades negativas como es la contaminación y proponer una alternativa que sea estudiada tanto por las autoridades legislativas como por las autoridades administrativas y las empresas del Estado que puedan involucrarse en esto y llegar con una solución razonable. Lo que estoy presentando o lo que presenté no es más que eso, es mostrar un camino. Hay una alternativa que funciona en otros países con el combustible menos contaminante, que lo tenemos implementado en Chile. Hay más de 50 de estas plantas satélites instaladas en nuestro país. Se está distribuyendo gas natural con este tipo de instalaciones en Osorno, en Temuco, en Puerto Montt, próximamente en Puerto Varas, está haciéndose en Talca. O sea, hay una experiencia enorme en este sentido, con el mejor combustible, con lo más limpio y con una accidentabilidad prácticamente de cero. Aquí no estamos contaminando. El GNL o el gas natural es el menos contaminante de todos los combustibles. Eso. Muchas gracias, señor Givi. Bien, solamente la reflexión final. Como Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, enviaremos un documento solicitando a ENAP nos pueda informar de la forma en que un plan de esta naturaleza se puede realizar y ojalá pedir un proyecto.
Por supuesto, senador, se ofrece la palabra si alguno de los senadores o senadoras necesita algún otro requerimiento. Gracias, presidente. También quiero solicitar se oficia al Ministerio de Energía, a la ministra Susana Jiménez, porque en virtud del acuerdo en el marco de la discusión de la ley del presupuesto del año 2019, se estableció que el Ministerio de Energía, con la información disponible, iba a hacer un estudio respecto de las fuentes que darían solución al tema de la contaminación ambiental en la ciudad de Coyhaique. Entonces, para consultar sobre el estado del arte respecto de ese estudio. Muchas gracias. Muy bien, senadora, se solicitará el documento que usted pide. Habiéndose dado término, entonces, senador Insulza. Vamos a recibir a los a la Fundación Altiplano que quería venir a... El día lunes 17 tenemos la oportunidad de recibirlo, 15-30 horas, lo hemos fijado porque ya tenemos 8 senadores que están disponibles, senadores y senadoras. Muchas gracias, presidente. Bien, muy bien. Muy bien, entonces, dándose cumplido la orden del día, le damos por terminada esta sesión. Se cierra.